Pues bienvenidos amigos a una emisión más de Empresability Radio, el podcast donde exploramos las prácticas empresariales conscientes y sostenibles de la voz de los protagonistas, de los líderes que están marcando tendencia y la pauta en un mundo que requiere ser cada vez más consciente, sostenible y responsable. Agradecemos a toda nuestra audiencia, como siempre, por acompañarnos en cada episodio, comprometido siempre con la transformación empresarial responsable, y hoy tengo el gusto de compartir esta cabina con Jaime Santibáñez. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola Felipe, pues muy contento, la verdad que muy contento porque tenemos hoy la visita aquí con nosotros de un distinguido, destacado líder empresarial mexicano con una amplia trayectoria en el ámbito de la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad. Es Jorge Aguilar Valenzuela y de él se pueden decir muchas cosas, pero bueno, hay que mencionar que a lo largo de más de 52 años de actividad profesional ha desempeñado roles claves en diversas organizaciones y ha contribuido significativamente al desarrollo de iniciativas que promueven un liderazgo responsable. Su trayectoria profesional incluye lo último, la presidencia en CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía. En 2024, Jorge Aguilar asumió el cargo del presidente de tal consejo. Y ahí tiene pues la responsabilidad de guiar a la organización en su misión de fomentar la cultura de la filantropía y la responsabilidad social. Su mandato se va a extender hasta 2026 y su liderazgo se enfocará en fortalecer la conciencia social y el compromiso empresarial hacia prácticas sostenibles. Es consejero independiente además en otras organizaciones y además de su posición en CEMEFI, pues en Prada, en una empresa dedicada al retail de calzado, es presidente de finanzas y auditoría de Montechanic, lidera también Procesos PROS, una compañía reconocida por su enfoque en la sostenibilidad y gestión ambiental. En cuanto al liderazgo, pues es ferviente defensor de múltiples prácticas que alinean los objetivos empresariales con el bienestar social y ambiental. Jorge siempre está preocupado en que haya esa alineación entre beneficios económicos, pero a la vez también beneficios con un papel activo en las comunidades y en el medio ambiente. La verdad es que Jorge nos sorprende. Fíjate, en entrevistas recientes ha enfatizado que la conciencia ha crecido mucho en los últimos años, lo que refleja una tendencia positiva hacia un mayor compromiso en el ámbito empresarial. Bajo su liderazgo, pues MEFI ha impulsado diversas iniciativas y esto apenas empieza porque su liderazgo es reciente desde este primer año. Así que, pues qué bueno que conozcamos en este momento el pensamiento y la reflexión de este hombre, que por último, cito, lo más importante para nosotros, fue nombrado miembro dentro del reconocimiento Juan José Almagro, reconocimiento iberoamericano a los líderes en la responsabilidad social a este nivel de Iberoamérica. No podría haber alguien mejor. Felicitamos y reconocemos el papel de Jorge Aguilar Valenzuela. ¿Cómo ves, Felipe? Tenemos un programa de lujo el día de hoy. Así es, Jaime. La verdad es que es una joya, y la verdad invitamos a quienes nos están escuchando a que recomienden este episodio, que seguramente será de gran valor y que pues, estará disponible en todas las plataformas. En el episodio de hoy pues vamos a analizar junto con Jorge el papel fundamental que desempeñan los consejos directivos en la implementación y la promoción de la responsabilidad social. Vamos a discutir con él su visión y su experiencia en cómo las decisiones estratégicas en los niveles más altos de una organización pueden influir en su compromiso con la sostenibilidad y la ética empresarial, donde él ha sido un ferviente impulsor, no solamente en sus empresas, sino en todos los consejos en los que ha formado parte, ¿no? Es una voz, una autoridad muy respetada, muy influyente, y esa experiencia pues, nos la estará compartiendo. Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. Comenzamos. Así que tendremos un episodio muy interesante. Tengo el gusto también de darle la bienvenida a quien nos estará acompañando en esta cabina virtual, a Jari Camino. Hola Jari, ¿cómo estás? De maravilla, Felipe. Ansioso de escuchar a Jorge. Bienvenido, Jorge. El, el piso es tuyo y yo diría que la gran eh, pregunta sobre la que podríamos empezar es ¿cómo sientes que han evolucionado los consejos de administración con la inclusión de más mujeres,
poquito a poquito, gradualmente, y sobre todo con la conciencia de consejeros que ponen sobre la mesa los temas de responsabilidad y de sostenibilidad y los defienden y los articulan con el resto de los consejos. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes y compartir algunos conceptos como los que planteas. Me gustaría decir en primer término que el tema de responsabilidad social, y como bien lo señalabas, sí es un tema del Consejo. No es un tema y no se interprete como quitarle mérito a las funciones de recursos humanos, de capital humano y a muchas otras funciones dentro de la organización. Pero la realidad es que es un tema de tal trascendencia que debe ser recogido por el Consejo de Administración. Y me atrevería a decir que cuando hablamos de empresas, pymes, debe ser recogido por los emprendedores o por los dueños de los negocios. En ese nivel debe estar la agenda de la responsabilidad social empresarial. Y me gusta mucho decirlo porque, como lo ha señalado Felipe, lo insisto en los distintos consejos que he tenido la oportunidad de participar, que debe ser un tema de agenda. El tema de responsabilidad social no es un tema para platicarse una vez y quedó atendido y quedó resuelto. El tema de responsabilidad social es un tema que debe estar en la agenda permanente de los consejos de administración y debe ser un tema a revisar periódicamente de cómo está avanzando la empresa en todos los indicadores que la hagan auténticamente una empresa con un compromiso de responsabilidad social. Y a ello quisiera decir que no confundamos que la empresa tenga un proyecto de responsabilidad social a que en su ser, en su ADN, está la responsabilidad social, que me parece un tema muy relevante. Me ha tocado estar en algunas empresas que dicen, es que nosotros tenemos un verdadero compromiso con la responsabilidad social porque tenemos en la empresa un programa en particular que hace tal cosa. Y cuando le preguntas, oye, ¿y todos los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, estás haciendo algo en esos otros temas? Y te sorprendes cuando te dicen, a ver, no los conozco, no entiendo de qué me estás hablando. Y de ahí el despertar la conciencia de que la responsabilidad social forma parte de la agenda, debe formar parte del ADN y que no es un tema relacionado al tamaño de la empresa. Es un tema que en todas las organizaciones, y permítanme hacer un pequeñísimo paréntesis, la responsabilidad social nos compete a todos, a las empresas, a las universidades, a los ciudadanos, a las iglesias, al gobierno, a las organizaciones. Y con esto hago un primer apunte de lo que visualizo y veo como una reflexión muy importante. La responsabilidad social compete a los consejeros, compete a los accionistas y debe estar como una parte del ADN y de la agenda permanente, como se revisan los temas financieros, como se revisan los temas de mercado, como se revisan los temas de competencia. También la responsabilidad social debe estar en ese nivel de discusión y de análisis permanente. Jorge, bienvenido. ¿Cómo sientes tú que ha evolucionado en los últimos años la conciencia, la sensibilidad en los consejos directivos para comprender esto que nos estás diciendo ahora, ¿no? Que no, la responsabilidad social no es un programa complementario de temporada o de campaña, sino un tema estratégico. ¿Cómo ves tú esto, particularmente en las empresas en las que has formado parte de consejos o tus propias empresas? A ver, Felipe, yo te diría que sí creo que hay un avance, sí creo que hay que reconocer que cada vez más se platica, se conversa, se discute del tema. Existe la preocupación de entender los temas ASG o ESG en cualquiera de sus dos dimensiones o lenguas, pero te diría que me parece que ha sido un proceso lento. Te diría que me parece que ha sido un proceso que no ha permeado a la velocidad y con la profundidad que debió haber permeado o debería de estar permeando. Y debo decirte, y tú lo conoces porque has sido pionero en estos temas,
que temas, por ejemplo, como el distintivo de empresa socialmente responsable, que auspicia el Centro Mexicano para la Filantropía y que ha cumplido recientemente más de 25 años, hoy hay cerca de 2.500 empresas que están ligadas a este distintivo. Y déjame resaltarte algo más significativo. De ellas, más del 50% hoy son pymes. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿y dónde están las grandes empresas? Y no porque tengan que tener el distintivo. Entiendo que ese no es mi mensaje. Lo que me refiero es, esta decisión de dar este paso, de obtenerlo, es relevante, pero voy más allá. ¿Cuántas empresas de las grandes realmente, porque no hay forma de calificarlo, de no ser porque algunas sí tienen su informe anual de responsabilidad social, pero me parece que la penetración en la mente de las organizaciones no está llegando con fuerza que debería llegar? Y déjame decírtelo, Felipe, por qué creo que eso sucede. He tenido la oportunidad de platicar con muchos presidentes de grandes empresas, de grandes organizaciones, y cuando les hago la pregunta, ¿me podrías asegurar que tus 80, tus 50, tus 100 directivos más importantes de la organización son ciudadanos socialmente responsables? Y te sorprendería, Felipe, de 8 chairmans a los que les he hecho la pregunta en los últimos 4 meses a partir de que tomé la presidencia del CEMEFI, ninguno me ha podido decir, Jorge, sí. ¿Qué es lo que sucede? Puedes tener empresas socialmente responsables, tener en tu agenda que eres una empresa socialmente responsable, a lo mejor por razones de marketing social o de convicción, cualquiera que sea el camino. Pero lo que es importante es que cuando te cuestiono o te invito a reflexionar si tus directivos son socialmente responsables, me digas, no lo sé. Y a mí me parece que el primer paso que tenemos que dar en este sentido es promover que haya más ciudadanos directivos socialmente responsables. Y ser ciudadanos directivos socialmente responsables no quiere decir que apoyas el programa social de la empresa. Sí. Es que tú como ciudadano eres activo, eres un ciudadano activo en materia de responsabilidad social y apoyas en temas de la escuela de tus hijos y de tu comunidad y de tu parroquia y de la limpieza del medio ambiente y del cuidado del agua en los jardines de tu colonia. El tema que me quieras mencionar, Felipe. Y yo soy un convencido que si hubiera más directivos socialmente responsables, estaría creciendo en forma mucho más significativa y exponencial la cantidad de empresas socialmente responsables. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y permítenos retomar estas ideas que nos has planteado ahora más adelante para preguntar precisamente el ¿cuál crees que es el papel de las empresas en fomentar, en formar y en acompañar este proceso de sensibilización, pero también de formación de liderazgos responsables, ¿no? Que va muy ligado y es una de las razones que nos inspiraron al Juan José Almagro. Pero tenías ahí algún punto, Harry, adelante, por favor. Pues más que, para no hacerlo en abstracto, yo lo que sugiero es que Jorge nos diga si la empresa, ese ente, sí tiene esta responsabilidad, pues ese ente tiene nombre y apellido en los consejeros que podrían, desde su ejemplo, bajar esto e irlo bajando hacia el liderazgo de las compañías. ¿Qué has visto como una buena práctica? El ejemplo, evidentemente, es lo que más fuerte habla y lo que es más eficaz. Y más allá de eso, algún camino, proceso en donde tú veas que esto tan difícil, tan elusivo de elevar la conciencia, puede provenir de los consejeros. ¿Cómo verías este proceso, Jorge? A ver, yo te diría que sí, que tiene que provenir del Consejo, la invitación a que esto suceda. Y déjame darte un ejemplo muy concreto. Y es el inventario
de actividades de responsabilidad social de tu grupo directivo. A mí me parece que una empresa que se señala y que tiene en su ADN y que tiene la convicción de ser empresa socialmente responsable, debería tener enorme claridad de cómo están actuando y qué están haciendo todos sus directivos en el ámbito de la responsabilidad social. Y a mí me parece que eso le da el derecho de pedir un levantamiento, déjame darte una herramienta muy práctica, de un levantamiento en que tú puedas decir, yo sí te puedo contestar que de mis 80 directivos principales de la organización, sé qué acciones sociales ellos como ciudadanos están emprendiendo. Y a mí me parece que sería un primer buen camino, muy pragmático, un buen inventario dentro de la organización que establezca cuál es el nivel de acción de tus ciudadanos. Yo colaboro hoy en una empresa de la que soy miembro de su consejo y presido su comité de prácticas societarias y presidente de su comité de auditoría, y se lanzó una iniciativa de ciudadanía en acción, y recientemente a todos los consejeros nos han mandado un cuestionario en la que nos han preguntado, ¿tienes acciones de responsabilidad social en tu ámbito personal? ¿Nos podrías decir cuáles acciones de responsabilidad social participas? ¿No estás en ninguna y te gustaría estar en alguna? ¿Nos podrías decir en qué campo te gustaría participar como ciudadano responsable? Y un cuestionario de cerca de 15 preguntas que te llevan a la reflexión, porque tienes que ser honesto en tus respuestas de decir si estoy activo o no lo estoy. Pero me parece que es una iniciativa de la empresa muy loable. Ojalá más empresas tomaran ese camino, porque el hecho de que si la empresa luego te ayudó a buscar una acción o no es otro tema. El solo hecho de que te preguntara y te ponga contra el espejo, me parece que es un enorme avance, porque te obliga a despertar conciencia de si sí estás haciendo algo en esa materia y en ese sentido. Y creo que aquí hay un tema muy pragmático para responder a tu pregunta. ¿Cómo promoverlo? Me parece que este podría ser un primer gran camino para responder a esa circunstancia de que más directivos y colaboradores se sumen a un movimiento de responsabilidad social. Y confrontarlos con su propia realidad, porque si no vives la responsabilidad social en lo particular, en lo individual, en lo familiar, en tu contexto profesional, difícilmente y todo lo vas a poder entender y defender en el campo empresarial. Pero fíjate, Jorge, también aquí hay un puente muy importante entre la empresa y el consejo de administración, el consejo directivo, que es el CEO, ¿no? El director general. Y muchas veces una de las críticas que hemos visto en diferentes análisis que hemos tenido la oportunidad de tener en conversaciones aquí en este podcast, nos hablan de esta disociación entre consejos directivos que dicen estamos comprometidos con la responsabilidad social, que a lo mejor es parte de lo que tú has dicho. Estamos comprometidos en que haya un programa de responsabilidad social que es diferente a estamos comprometidos a que se viva la responsabilidad social como parte de la cultura, algo inherente. Y con la exigencia a los directores generales en objetivos de corto plazo, ¿no? Cuando la responsabilidad social es pensar en la sostenibilidad de la empresa y su impacto a largo plazo. Entonces, cuando viene esa exigencia del corto plazo, que es los resultados económicos y demás, entonces se toman decisiones. El director general se siente obligado a priorizar decisiones de corto plazo que no tienen que ver nada con la parte del impacto social. Ya si en 5 años la empresa está comprometida, pues ya no me tocó a mí, yo estoy cumpliendo con lo que me exigen en este momento. ¿Cómo ves tú esta problemática y cómo crees que se puede resolver? ¿O es un nudo, es una madeja de nudo aquí que no podemos desatorar? No, yo creo que haces una muy buena reflexión, Felipe. A ver, lo primero que yo diría es, hay que despertar clara conciencia que no es lo mismo tu indicador financiero y que muchos, como tú lo señalas, los mueven en ocasiones no los accionistas, los mueve la bolsa de valores
o el hecho de que la empresa está colocada en bolsa y que tienen que cumplir con ciertos rendimientos para no impactar el precio de la acción. Hay que despertar esa conciencia que la responsabilidad social tiene dos líneas, Felipe, en mi opinión, muy relevantes. Una, que las acciones que decidas emprender sean sujetas o objetos de medición y que tengan un buen seguimiento del impacto que estás generando, porque eso es lo que estimula seguir invirtiendo, seguir impulsando esas iniciativas. Y la segunda, que bien lo dijiste, hay que entender que estos son temas de medio y largo plazo. No puedes pretender, y por las razones primeras que he señalado de que tiene que ser medido el impacto, para que tú puedas medir el impacto, tiene que haber transcurrido algunos periodos que te hagan factible una medición eficaz. Entonces, yo sí creo que hay que difundir estos conceptos dentro de las organizaciones, dentro de los consejos, y que los directivos, los directores generales, entiendan que ellos deben dar la pelea ante sus consejos, que los programas de responsabilidad social a los que pidan se les asignen recursos o presupuestos son programas de medio y largo plazo, con resultados de medio y largo plazo, y que serán objeto de medición en el mediano y el largo plazo. Y yo creo que esto es un tema, sí me parece, Felipe, de educación, sí es un tema de compartir visión en esta materia, y sacarlos de este círculo en que la responsabilidad social tiene que tener el mismo impacto y en el mismo tiempo que una campaña de publicidad o que un resultado financiero. No, no lo puedes equiparar. Sí, equipáralo en términos de su atención. Debe tener el mismo nivel de atención que los temas comerciales, financieros, de personas, tecnológicos, de ciberseguridad para tu empresa, sin duda, pero no los compares en términos de los tiempos en que estas iniciativas maduran, en que estas iniciativas impactan, en que estas iniciativas tienen incidencia, efectivamente toman periodos mayores. Y me parece que es un tema que hay que insistir en que se tenga claridad de estas dos vertientes. El tiempo en que incidan los programas y la capacidad de dar seguimiento, monitorear y medir el impacto de los programas. En ese sentido, Jorge, ya se habla en México, es un tema de estratégico, llevar esto a una variable que es, creo que lo que tú estás diciendo, que es el retorno de la inversión social, ¿no? O sea, el SROI sería, por un lado estoy midiendo y por el otro lado estoy viendo cómo esto me eh, devuelve en tangibles o en intangibles y me motiva a seguir en el mediano o largo plazo apostando. ¿Ya se habla de ese ROI en México? ¿A partir de qué podríamos meter ese tema en la conversación para que sea un idioma parejo para todos? A ver, sí se habla y déjame ir un poco más allá para profundizar. Hoy existen instituciones financieras globales y con gestión de operación en México que para que seas sujeto de financiamiento y de un crédito, tienes que demostrar que cuentas con un programa sólido de ambiental, social y de gobernanza. Si no lo tienes, independientemente de tus indicadores financieros, independientemente al prestigio y marca de tu empresa, si no tienes un programa, no eres sujeto de crédito. Y esto te confirma que sí empieza a existir una agenda en México, en el mercado, en algunos sectores en lo particular, que están poniendo por delante la agenda ASG como un tema central para que sea sujeto, en este caso, de un financiamiento. Y déjame ir más allá todavía. A mí me parece que deberíamos de buscar, yo he insistido mucho en el rol actual en el Centro Mexicano para la Filantropía, de que el distintivo de empresa socialmente responsable, al final del camino es una marca, es un distintivo que te otorgo porque te da un prestigio. Y lo que yo he insistido recientemente es decir, ¿quién debe de valorar que la empresa tenga o no ese distintivo? ¿El consejo o el consumidor? Y mi reflexión va en el sentido
de que deberíamos de tener también esfuerzos y campañas, y en CEMEFI buscaremos hacer algo con el Consejo de la Comunicación en ese sentido, de promover ante los consumidores que las empresas que ostentan un distintivo o que comunican que cuentan con programas de responsabilidad social deberían ser preferentemente electas en su decisión de consumo. Porque cuando menos estás tú generando en tu consumo el apoyar una empresa que tiene conciencia y responsabilidad de hacer algo en el ámbito de la responsabilidad social. Entonces, yo sí creo que hay acciones que están sucediendo, hay cosas concretas como las que te apunto que están poniendo el tema en la mesa y en la agenda. Yo sí creo que hay empresas que lo están haciendo en forma clara, pero creo que tenemos que abrir el ámbito. Y una buena forma es este ejemplo que pongo: ¿por qué no le comunicamos correctamente a los consumidores que le den preferencia a empresas que te demuestran que tienen acciones con su comunidad, que te demuestran que tienen acciones en el cuidado del agua, del medio ambiente, del reciclaje, de sus procesos productivos, etcétera? Y yo creo que ahí hay una tarea grande por hacer en la que en verdad hemos hecho poco. Muy importante esta parte también del sentir, del termómetro del consumidor, que finalmente es el que percibe, ¿no? No es una autorreflexión, que es importante la autorreflexión, el autodiagnóstico, como iniciaba este proceso del distintivo, sino también yo creo que está en un momento de madurez suficiente, y de presencia en el discurso, donde mucha gente entiende diferentes cosas por responsabilidad social, pero es hora de que se someta la empresa al juicio, al entendimiento, a la comprensión, a la validación del consumidor de una manera muy importante. Jorge, déjame redondear un poquito esta parte del rol de los consejos directivos. Nos has dado, incluso ya nos diste casi el medio cuestionario de lo que te aplicaron a ti, que creo que esto va a ser una cosa muy valiosa para la audiencia. Pero tú como consejero, como miembro, como asesor de muchos consejos de administración y en esta visión que tú tienes claramente, eh, ¿qué nos, ¿qué nos podrías compartir a quien te esté escuchando, a quien está en un rol similar al tuyo, que debieran de ser como tres indicadores o tres acciones para poder iniciar un proceso de consolidación de esta conciencia de responsabilidad social en sus consejos y cómo lo podrían medir? O sea, ¿qué tres acciones harían que no deben de faltar en un consejo para poder ir en esta ruta que tú nos señalas? ¿Y qué tres indicadores, hablando un poquito de lo que decía Jari, ¿no? De la importancia del medir, y tú también, que haces el énfasis de que lo que no se mide, pues no se puede lograr consolidar, ¿no? A ver, yo empezaría por una reflexión compartiendo lo que yo he vivido en este sentido. Y un tema relevante es, déjame llamar cabildeo, déjame llamarle alineamiento, déjame llamarle convicción de los consejeros. Si tú logras que el grupo de consejeros independientes, particularmente me estoy refiriendo, que forman parte de un consejo, estén alineados en esta materia, y lo voy a decir en el buen sentido, no le das mucho margen de acción al presidente del consejo, y más si es una empresa en el que el presidente del consejo tenga un rol muy preponderante, pues una empresa familiar importante, con una concentración en su capital, pero también sucede en empresas que tengan otro nivel de participación accionaria. A mí me parece que un tema bien relevante es que hay un alineamiento en los consejeros a impulsar una agenda de responsabilidad social. Y cuando digo impulsar una agenda, regreso a mi postulado, Felipe, que tú lo comentaste. No es que la existencia o no de un programa de responsabilidad social. La responsabilidad social como parte del ADN que cruza toda la organización y cruza todos tus ámbitos: tu relación con el mercado, tu cumplimiento de obligaciones fiscales, tu relación con tus colaboradores, la búsqueda de salario digno y pensiones dignas en la medida de lo posible, la relación con tus proveedores,
la eliminación de los conflictos de interés. Es decir, hay una agenda muy amplia que tiene que ver con la responsabilidad social y que cruza toda la organización. Y yendo a los temas concretos y puntuales que me preguntas, Felipe, yo diría que una vez que has logrado alinear al Consejo y que éste lleve la agenda al espacio en sí del Consejo para que se considere, a mí me parece que lo primero es montar el tema en la agenda. Porque hay quienes te dicen, sí, encantado, pero lo vemos una vez al año. El que vengan y nos presenten qué vamos a hacer. No, no. Este es un tema como primera recomendación, y yo lo peleo mucho en los consejos en los que yo participo, tiene que ser un tema de agenda. Y si en este consejo trimestral me dices, no hay nada relevante que reportarte, perfecto, me parece muy bien. Pero el tema estuvo en la agenda. Y me planteaste como parte de la revisión de la agenda el que en este momento no hubo un avance significativo que amerite el profundizar en el tema. Ya lo haremos probablemente en el siguiente consejo trimestral. Primer tema, debe estar en la agenda como primer consideración. Segundo tema, tiene que haber un alineamiento, en mi opinión, entre tus programas de responsabilidad y el core de tu negocio. Si no hay un alineamiento y hay una distancia muy grande, la probabilidad del impacto y la probabilidad de la continuidad de los programas no va a ser la misma. Y de ahí que tienes que cuidar el que lo que sean tus programas en alguna medida encajen en tu estrategia de negocios. Y hay muchísimos ejemplos que podríamos citar al respecto que han demostrado su éxito cuando acompañas la responsabilidad social asociado a la estrategia y a los objetivos de la empresa como un segundo tema. No quiere decir que no puedas participar en algunos temas generales que no necesariamente están en tu agenda, pero me parece que el éxito de muchos de los programas de responsabilidad social ha sido mayor cuando responden y están alineados con la estrategia y los objetivos de la propia organización. Y el tercer componente, como bien lo señalaban ambos, es que cuando tú planteas los programas, tienes que plantear su esquema de medición. Y la medición la puedes fijar a decir, haremos este proyecto en particular y en 3 años estaremos haciendo un primer informe de impactos. Y fijar las metodologías de cómo generar impacto. He tenido recientemente la oportunidad de participar en un evento que presentaron Fundación Mafre y la Universidad Panamericana, en la que lanzaron un proyecto muy interesante en la comunidad de Santa Fe, en cómo lo que fue el pueblo originario de Santa Fe empezó a ser rodeado por lo que hoy conocemos de Santa Fe, por este universo enorme de corporativos que hace que hoy la comunidad originaria de Santa Fe sea aproximadamente 8,000 ciudadanos. Y este proyecto tuvo como propósito cómo podemos medir y impactar a esos 8,000 ciudadanos. Y es un proyecto con una herramienta de medición impresionante que han medido cómo en salud, en educación, en bienestar, en muchos indicadores, esas 8,000 personas han ido creciendo en su comunidad y no verse aplastadas por el crecimiento de su entorno y que los llevara a desaparecer. Por el contrario, muchos de ellos han crecido en forma impresionante en el ámbito de educación, en el ámbito de su formación profesional. Algunos de esos ciudadanos colaboran en algunos de los corporativos hoy que le rodean, y esto te demuestra cómo con una buena medición vas afinando y perfeccionando tu modelo de responsabilidad social. Y no sé si con esto respondo a la pregunta, pero me parece que estos son caminos muy prácticos de cómo ponernos en la agenda y cómo hacer un seguimiento, implementar un buen programa de responsabilidad social. No, por supuesto, claro que sí.
Jaime, ¿tienes ahí algún comentario? ¿Cómo has visto esta conversación? En primera, decirte, me da mucho gusto estar a cuadro con ustedes porque quisiera hacer una última pregunta a manera de cierre a lo que ha dicho don Jorge Aguilar, que me ha parecido sensacional, sobre todo porque ha roto mucho esa cosa de la responsabilidad social, que todo el mundo la habla, pero nadie la entiende. Y en ese sentido se ha convertido en lo que se dice tópico, es un tópico. Y creo que la misión de instituciones como Empezability es despertar a la gente para que le entienda qué es el concepto. Y Jorge Aguilar en eso ha hecho muy buena contribución. A ver, Jorge, yo he escuchado durante un tiempo una frase que, por cierto, la escuchaba mucho en los inicios del mismísimo Semefi y que se decía mucho, pero me gustaría saber, a ver, cuál es tu reacción a esta frase y tu opinión. Y con eso creo que se diría mucho cuando dicen la ética es un buen negocio. A ver, no hay duda ninguna eh, que las empresas tienen una responsabilidad de generar un rendimiento, de generar un retorno a sus accionistas. Y eso es incuestionable. Pero ello no es ajeno a que ese rendimiento y ese responder a tus accionistas vaya acompañado con la porción de lo que tú retornas a tu comunidad, a lo que tú reintegras a tu comunidad, contribuyendo a su desarrollo y a su bienestar. Y a mí me parece que cuando tú actúas con ese principio, y que es un término ético, de regresarle a tu comunidad buena parte o una parte de lo que tú has logrado generar de ella, se cierra un círculo. Y por eso hacía yo la mención hace un momento, en este sentido, que me parece muy relevante repetirlo, de por qué hay que cerrar el círculo con el consumidor. Porque en la medida que cierras ese círculo, estás realmente dándole la verdadera dimensión a la responsabilidad social que le corresponde a la empresa. Y yo creo que el actuar con ética, lo voy a decir con otra palabra, sin duda ninguna, paga. Si tú actúas con un sentido de responsabilidad, lo percibe así tu consumidor, el retorno de tu inversión y a tus accionistas va a pagar con creces. Y soy un convencido que ese círculo debe formar parte de la razón de ser de la organización, de las empresas, de la mentalidad de los directivos, de la mentalidad de los accionistas, y ahí veo el componente de cómo actuar responsable y éticamente paga. Jorge, muchísimas gracias. El recorrido ha sido muy generoso. Nos has hablado de acciones bien puntuales que a mí me parece que nuestros escuchas se pueden llevar a la escala en la que esté su compañía y empezar, ¿no? Con este inventario de directores como ciudadanos responsables para ponerlos frente al espejo y empezar una conversación más productiva, más profunda. Y la necesidad de que los consumidores pues estén expuestos a la pertinencia y a la elección de empresas socialmente responsables por encima de otras, como el cerrar la pinza del distintivo. Y por último, pues estas diferentes maneras de llevarlo a lo tangible y llevarlo al universo del compromiso sostenido en el tiempo que se puede medir. Muchísimas gracias por tan rica conversación y sobre todo que nos abre los ojos a que sí se puede y hay acciones que se podrían empezar a tomar el lunes en la siguiente reunión. Así debe de ser, así debe de empezar. Muchas gracias, Jorge. A ustedes, muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de compartir con ustedes y sus audiencias algunos conceptos que ojalá hayamos puesto un granito más de arena en contribuir a promover la responsabilidad social. No, por supuesto, fue una conversación magistral, ¿no, Jaime? La verdad, y No, por que supuesto.
déjanos comprometerte aquí públicamente porque la verdad es que, como dicen en todas las películas que son icónicas, que hay que sacar un spin-off de los temas y de esta conversación. Yo creo que un spin-off importante al cual nos encantaría poder tener una conversación especialmente contigo es para hablar sobre este perfil de los nuevos líderes, tanto desde el consejo como en la misma empresa, que deben de tener y que tanto necesitan las organizaciones, no solamente en México, sino en toda Iberoamérica donde nos escuchan. Pues Jorge, Cuenten con ello. Será un eh, placer acompañarlos en otro podcast y seguir charlando y conversando de este relevante tema eh, para el sector empresarial, para el sector social y vuelvo a insistir, para todos, porque este tema nos compete a todos. y ya que hablas de todos, Jorge, no solamente para el podcast te vamos a estar después solicitando, sino para nuestro congreso anual que ya tenemos en abril próximo y para un cafecito con los expertos que son la red de expertos. Tenemos más de 100 expertos afiliados ahí. Pero lo más interesante para nosotros desde el punto de vista de Empresability es que es un movimiento iberoamericano, Jorge. Quisiéramos en ese sentido ejercer mayor influencia, que lo estamos haciendo, pero con personalidades como tú el camino se hace más fácil para llegar más allá de México, a España, Argentina, Brasil, etcétera. Sé que para nosotros es muy importante que nos ayudes en esa misión. Y la verdad que se ve que lo vas a hacer porque estás enamorado, apasionado del tema, tú desde luego. Lo estoy y déjame decirte que con una relación también muy importante para nuestros participantes en el podcast en Iberoamérica. Y comento, si me lo permiten, en un segundo. Existe una organización que se llama Grupo Diarios de América, que agrupa los 11 periódicos más importantes de la América Latina. O Globo de Brasil, El Comercio de Perú, La Nación de Argentina, El Mercurio de Chile, El Universal de México. Esa es una organización en la que participan los presidentes y directores generales de estos medios y solo cuentan con un consejero independiente. Y el consejero independiente de esa organización es su servidor. Ah, He tenido la Oh, qué maravilla. fortuna de que hoy me siento cuando menos 2 a 3 veces al año con los presidentes, directores generales y directores editoriales de los principales medios de la América Latina. Y no les voy a negar que es uno de mis consejos preferidos, porque convivir con este grupo de personas y entender las agendas de cada país y de la situación de cada país cuando nos reunimos y compartimos, se vuelve realmente extraordinario. Nuestra próxima sesión del Consejo de Grupo Diarios de América será los primeros días de abril en Río de Janeiro, en la que habremos de sesionar en nuestro próximo consejo. Entonces, tengo una relación con Iberoamérica y con Latinoamérica en particular importante a través de mi rol en el consejo de esta agrupación y de estar relacionado con los medios más importantes de estos 11 países de la América Latina. No, qué maravilla. Ya le vi la cara a Harry, que es un apasionado de todos estos temas de la comunicación y todo, que ya está pensando ahí cómo podemos hacer enlazar. algo enlazar esto con los El contenidos que GDA. hacemos en Empresability Radio. Sí, por supuesto, Harry. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si invitamos a nuestra audiencia a seguir reflexionando sobre el rol que desempeñan sus propias organizaciones y cómo pueden influir positivamente en la adopción de prácticas responsables desde sus consejos? Los invitamos a que compartan este episodio en todas sus redes sociales y que nos sigan en Empresability Radio, nos busquen así como Empresability Radio en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, Jaime, y nuestra invitación siempre a que formen parte en nuestra comunidad, que es una comunidad de líderes y profesionales abierta completamente, sin ninguna restricción, simplemente el que tengan la visión y el compromiso de compartir sus experiencias y de enriquecernos entre todos en Iberoamérica de nuestro pensamiento y nuestro compromiso con la responsabilidad social, Jaime. Pues como lo hacemos siempre al final, Felipe, recordarles a todos, a nuestra audiencia, que estamos disponibles en comunidad.empresability.org, donde pueden participar con toda libertad, ver los podcasts. Ya son más de 150 podcasts, ya ni sé el número, es un número enorme de podcasts que están en la colección.
De videos también tenemos una colección muy amplia, de más de 200 videos ahí están clasificados. Tenemos escritores que hacen reflexiones ahí cada tiempo, en fin, una comunidad grande y que sumándose los de la webpage, los de LinkedIn, los de Kaido, ya suman más de casi ya 11,000 miembros en la red Empresability a nivel iberoamericano. Y ahí queremos que estés tú también. Tú también, Jorge, por cierto, ahí para que estés ya te hacemos parte de nuestra familia y te lo agradecemos de todo corazón. Pues, Harik, si te parece bien, Felipe, Jorge, yo también quisiera agradecer a Stream Factory su valioso patrocinio de siempre, a Juan Pablo en los controles, a Andy, muchas gracias y pues gracias a todos. Así es, hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego.